Mejor hablar en M24. La semana pasada se conocieron documentos de inteligencia y vinculados a operativos militares que datan de principios de la década del 70 y llegan a 1986, hallados en abril en el grupo de artillería número 5. El Poder Ejecutivo entregó el material a Fiscalía, a madres y familiares de detenidos desaparecidos y a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que desde el 2019 tiene a su cargo la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas. ¿Cuánto ha podido avanzar la institución en esas investigaciones? ¿Pueden aportar los últimos archivos encontrados en el esclarecimiento de estas causas? Para saberlo, mejor hablar esta mañana con Wilder Tyler, presidente del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Tyler, buen día, bienvenido a Mejor Hablar. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien, encarando una semana con distintos abordajes vinculados a la búsqueda de verdad y justicia, y el primero en esta semana, aunque ya la semana pasada nos fuimos metiendo en tema, justamente es con ustedes, por la Institución Nacional de Derechos Humanos, y en particular con usted. Y yendo al grano, Wilder, teniendo en cuenta que hay un hecho reciente o muy reciente significativo, ¿no? Esto del hallazgos de archivos en el grupo de artillería número 5, ¿cuánto entiende usted que puede ayudar al hallazgo eventualmente de datos importantes vinculados con enterramientos o esclarecimiento de delitos, justamente esta cantidad de documentos que aparecieron hace poco tiempo en esa dependencia militar? Bueno, sí, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado, y ya yendo directamente a su pregunta, le aclaro que la institución no busca necesariamente el esclarecimiento de delitos en su trabajo sobre desaparecidos, sino que tiene un mandato que es bastante más acotado, ¿no? A establecer el paradero del desaparecido, o sea, dónde está, o saber qué fue lo que pasó con él. La parte del delito y de la responsabilidad penal individual es justamente lo que hace el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, que hoy está a cargo del doctor Percivale. Bueno, hemos tenido ya la oportunidad de dar una primera mirada a los documentos, una primera mirada, no los hemos completado, pero hemos mirado los documentos que nos parecían más importantes o más relevantes para este trabajo de la institución, sobre todo por materia de fechas. Y no aportan elementos que puedan alterar la marcha de una investigación. Aportan elementos de contexto. Una vez más, se confirman algunas de las fórmulas que tenemos acerca de cómo se operaba en la época, pero lamentablemente no aportan elementos concretos que pudiera incidir sobre alguna investigación en particular, lo que no es de extrañar, porque es muy difícil que los archivos como material, como fórmula de investigación, traigan, que se haya dejado asentado, digamos, en archivos elementos muy contundentes sobre lo que pasó con los detenidos desaparecidos. Lo que usted puede tratar de encontrar allí es saber si efectivamente consta su detención, porque a veces ha sido negada la detención. Entonces, si usted encuentra que fueron detenidos, es muy útil. Si encuentra un destino al que fueron llevados cuando estaban detenidos, o una transferencia de una unidad a otra, o algún comentario sobre un interrogatorio, o sea, cosas que establezcan el estatus de esas personas en determinado momento en el tiempo, una trayectoria que la desaparición forzada trata de borrar, de eliminar, ¿verdad? Claro. Ahora, Wilder, usted ahora nos dice que en definitiva no le sorprende que no surjan elementos de mayor peso, digamos, de estos documentos, pero en la conferencia de prensa, cuando, digamos, se hizo público el hallazgo de estos documentos, usted había dicho que de alguna manera esperaba que de ellos pudieran surgir elementos útiles para la búsqueda. ¿Qué lo hizo albergar esa expectativa que ahora da la impresión de que se desvanece de alguna manera? Es que nosotros esperamos encontrar estos elementos que yo le enumeraba, elementos que indiquen a la detención de algunos detenidos desaparecidos, elementos que digan dónde pudieron estar, algún interrogatorio
por ejemplo, que dé una indicación de que efectivamente tuvieron una interacción. No se olvide que lo que decía la represión era muy frecuente, era no, esta persona se fue del país, no Claro. está. Ese era el argumento, se desvaneció. Y en ese sentido sí hay elementos que pueden ser valiosos, acotando entonces el interés a No ese para punto. el caso de los detenidos desaparecidos, habiendo mirado alrededor del 70% del material, en lo que nosotros estamos buscando en la institución, no hemos encontrado elementos en este material. Pero este es un fragmento muy chico de material. El hallazgo y la entrega fue muy importante y muy significativa de todos modos. Yo no le quiero restar su importancia a eso, ¿verdad? Bien. Porque la tuvo, aunque no nos aporte a las búsquedas específicas de individuos que estamos haciendo. Entre otras cosas porque es un indicio de que sí existen archivos como este. Es en archivos como este donde nosotros pensamos que podemos encontrar esos indicios o incluso indicios más fuertes sobre el paradero o el destino de los desaparecidos. Lo que pasa es que en estos específicamente, la porción que llevamos examinada, no lo vemos a primera vista, por lo menos. Entonces, de todos modos, sí es muy importante, yo creo, que se nos haya dado los archivos, porque quiere decir que hay archivos como estos, ¿verdad? Que muchas veces se ha negado que existan. Tyler también dijo en esta conferencia que espera que este gesto, lo calificó así, del Poder Ejecutivo, aliente a aquellos que tienen información a facilitarla. ¿Cómo podría este hecho alentar a quienes no han dado la información que tienen hasta el momento a hacerlo? Bueno, por lo siguiente, yo creo que el hecho de que el gobierno, como parte del Estado, pero el gobierno entregue información a la Institución Nacional de Derechos Humanos y lo haga de forma pública y abierta y rápido y la transparente, puede ser un estímulo para un determinado grupo de personas que no ha aportado la información. Allí tenemos dos universos, ¿no? Uno que es el universo de los perpetradores, digamos, los asesinos, los torturadores más destacados que tuvo este país, quienes cometieron, idearon, concibieron y llevaron adelante estos crímenes. Unos poquitos de ellos, no todos, unos poquitos de ellos han sido procesados por la justicia y son conocidos. Esa gente no va a hablar. No tenemos esperanza sobre ellos porque han establecido un pacto de silencio, una humertad mafiosa entre ellos. Sabemos que es muy difícil que eso se rompa. Ellos, por alguna manera, en esa dinámica, en esa ficción o lo que fuera de guerra en la que viven, ganan una batalla si se llevan esa información a la tumba. Entonces es muy difícil que la entreguen porque sentirían que están perdiendo, o algo así. No me quiero meter mucho en lo que es la psiquis de un desaparecedor. Esa es una gente. Pero fíjese usted que en la estructura de las Fuerzas Armadas en la época, nosotros decíamos, está lleno de custodios, cocineros, enfermeros, gente que era choferes, que trasladaban a los detenidos, que los llevaban para un lado o para otro. En los cuarteles se sabía de todo, en los centros de detención también, son como pueblos chicos, lo que pasa es que son bastante impermeables, y esa información nosotros creemos que es seguro que está allí. Lo que pasa es que ahí entran a jugar a veces el espíritu del cuerpo, a veces la ideología, y a veces el temor también, el temor dentro de una escala jerárquica, usted sabe qué verticalizada, que es la estructura de las Fuerzas Armadas, no aquí, sino en todos lados, donde lo que dice el superior es orden media sagrada. Y el hecho que esta gente que hoy deben tener, no sé, 65, 70 años, pero eran individuos jóvenes, traídos de fuera, del lugar de los pueblos donde estaban los detenidos, que esa gente piense que este gesto del gobierno ayude a esa gente a reflexionar, que de pronto tienen un jirón de información que a ellos les parece poco, pero que puesto en el rompecabezas puede ser de enorme importancia para establecer el destino de una persona que ha sido sometido a esta cruelísima forma de violación de los derechos humanos, ¿verdad? Tyler, usted mencionó en notas de prensa recientes que justamente estos testigos de los que habla han sido en algunas ocasiones intimidados. Se les ha intimidado, por ejemplo, a no hablar por
una suerte de chantaje, según lo que se desprende de sus dichos, de que podrían llegar a perder la jubilación. O sea, ¿por quiénes son intimidados estas personas y cómo el Estado podría jugar un papel allí para que esto no sucediera? Sí, hemos tenido indicios importantes de que por desinformación o malinformación hay personas que tienen miedo, por ejemplo, a perder la jubilación. Si pasara esto, ¿no? En algún caso eso nos fue dicho, en otros casos nos ha sido contado de segunda, pero es una narrativa que surge tanto en tanto y con cierta fuerza. Por eso yo dije que tenemos indicios. ¿Quién los intimida? Pues a sus antiguos oficiales. Muchas veces que les dicen que se calle la boca. Usted sabe cómo se mantiene a veces la relación entre superior y jerarca y subordinado que han estado en este tipo de estructuras. Están en el mismo pueblo y le siguen haciendo la changa o el trabajo al oficial, que también vive en el mismo pueblo. Claro, pero no son las jerarquías actuales, evidentemente. Yo no creo que haya de parte de las jerarquías actuales una política destinada a tapar completamente o a generar la impunidad de la forma como lo pueden hacer anteriormente. Lamentablemente lo que no veo en las jerarquías actuales, por ejemplo, es ese interés de proactividad, diría yo, para salir a buscar los archivos, efectivamente, sistematizar la búsqueda de archivos en todas las dependencias, a ver si aparecen más archivos o si aparece el así llamado archivo central de la OCOA. Pero en general, la verdad es que las Fuerzas Armadas, por lo menos en este periodo que a mí me ha tocado trabajar con ellos, han sido muy correctos en cuanto a dejar. Estamos excavando en predios militares, ¿verdad? Por eso que se lo digo. Y desde ese punto de vista, esa función la cumple en cuanto a dejar hacer. No hay un obstáculo, pero no hay proactividad, dice usted. Pero esto lo dice, por ejemplo, por Fregosi o por la actual cúpula de las Fuerzas Armadas en este momento, o sea, la cúpula que se instaló con el comienzo del nuevo gobierno, o abarca a cúpulas anteriores también. No, yo no tengo elementos para nada que me lleven a involucrar a la cúpula actual proactivamente en el ocultamiento de esas violaciones. Lo que pasa es que justamente como tuvieron lugar en un contexto tan estructurado, tan verticalizado, requiere una proactividad muy importante el desandar ese camino. El camino de la impunidad se construye bloque a bloque y así ha sido muy sólido. Eso requeriría toda una reflexión. Decían que la estaban empezando a hacer a nivel de formación, etcétera. No sé, yo no he estado en eso, que estaban pensando un poco más el tema de las Fuerzas Armadas, pero la verdad que no tengo conocimiento. Lo que sé es que la búsqueda de archivos requeriría una proactividad, así como en el grupo de artillería Quinto hubo un oficial que buscó, que encontró y que dijo, caramba, esto puede ser de interés, y lo siguió por arriba en la cadena de mando, que en otros grupos pasara lo mismo, que a nivel del comando se dijera, esta es una directiva en la que yo digo que se busque por todos lados. Ahora, Tyler, me dejó pensando con eso que dijo del oficial, porque en algún momento se planteó que el hallazgo fue poco más que casual. Usted dice que hubo una persona que se tomó el trabajo de seguir algún tipo de pista o que desarrolló una tarea pensando en encontrar algo como lo que se encontró. No fue eso. Lo que yo quise decir es que este oficial, muy correctamente, él había sido mandado a revisar aparentemente unos locales, y cuando vio esto pensó que podía tener cierta significación. En vez de manejarlo como papeles viejos, y diga, tire esos palos, tire esos papeles, tire eso, dijo, bueno, esto puede tener significación, y siguió para arriba por la cadena de mando hasta llegar al ministro diciendo que había unos documentos allí que podrían tener significación para lo que se está haciendo hoy. Tyler, una pregunta más le quiero hacer de algo que me quedó pendiente de un pasaje anterior a este último punto que tratamos, cuando hablamos de la gente que puede tener miedo dentro de la estructura militar ya retirada a perder, por ejemplo, una jubilación. Ahí me parece que hay como dos universos. Por un lado, el de lo formal. Yo tiendo a pensar que no hay ninguna norma que le permita a nadie quitarle la jubilación, que es un derecho adquirido. Absolutamente. Bueno, ninguna. pero después viene lo otro. ¿Qué pasa con el funcionamiento del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas?
Es decir, ¿hay transparencia allá adentro como para que por la vía política no legítima se le puedan afectar derechos a alguien? No, yo creo que eso es parte, vio cuando se dice el término leyenda urbana, bueno, póngale leyenda urbano militar. No hay ninguna forma de que a alguien que en su época revistó en las Fuerzas Armadas le pueda sacar la jubilación por ofrecer información. Además, la institución garantiza reserva de identidad en esta materia. Entonces, con más razón todavía. Pero no. Es la gente tiene miedo, como tiene miedo tanta gente, quizá por falta de información. Eso es explotado después. Obviamente, perder la jubilación suena a tragedia a cualquiera. Entonces, creo que se difunde esa versión y ha sido explotada, obviamente. Claro. Cuando yo le preguntaba, le afirmaba la palabra evidentemente, no por las jerarquías actuales, me refiero si es gente que era subordinada a ciertas personas, por la época evidentemente no están ahora cumpliendo funciones, sino están retiradas a estas personas que podrían amenazar a estos testigos, en este caso de perder la jubilación. O sea, serían como personas retiradas del servicio militar que a través de estos vínculos micropersonales, usted decía pueblos, ciudades más chicas, podrían ejercer ese tipo de presión. Sí, efectivamente se trata, eso es lo que los indicios que tenemos apuntan hacia ese tipo a esa trama de relaciones, claro, ¿verdad? Y eso donde se da en los casinos, se da en los clubes de retirados, ahí se da en la cotidianeidad, ¿no? Efectivamente. Bien, recién usted hacía referencia a la necesidad de una mayor proactividad en la búsqueda de archivos. Nosotros consultamos este tema con Ricardo Percival, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, que estuvo la semana pasada aquí en Mejor Hablar, y nos decía lo siguiente. Lo invitamos a escuchar este breve audio acerca de la búsqueda de archivos en el Estado y en dependencias militares en particular. Bueno, usted se imaginará que la búsqueda en todo el Estado es absolutamente imposible porque el Estado es un monstruo. Sería imposible hacer una búsqueda exhaustiva de todo esto. Lo que sí le puedo decir que cuando nosotros tenemos un indicio de que puede haber algo, nosotros ordenamos por vía judicial los allanamientos y los hacemos. La búsqueda exhaustiva que usted me plantea es imposible. Nosotros le consultamos a Percival lo de la búsqueda exhaustiva, teniendo en cuenta esto de que se habló en un momento también por parte de la institución de hacer auditorías en centros, en dependencias militares. ¿Usted piensa que sí se podrían hacer búsquedas más allá de un hallazgo particular que se tenga en ciertos organismos de especial relevancia? Sí, en primer lugar yo estoy de acuerdo con Percival, que la búsqueda en todo el Estado es un ejercicio, impresionante de concebir nada más y sería muy difícil. Pero nosotros tenemos elementos que apuntan hacia dónde se podría ir. Mire, el CID, ¿verdad? Y el OCOA, los OCOA se instalaban en distintos centros en distintas épocas. O es evidente que producían papeleo, o estaban allí en los archivos o generaron un archivo central, que debería ser algo bastante voluminoso, aunque también tenemos indicios o testimonios indirectos de que habría sido microfilmado, pero yo no tengo certeza sobre esto. Entonces, si uno, por ejemplo, pudiera decir, unidades militares que fueron que constituyeron bases de OCOA, estoy dando un ejemplo, ¿no? Sí. Que constituyeron bases de OCOA durante determinado periodo, ya acota mucho el radio. Ahora no creo que no puedan saberse cuáles fueron las unidades militares que constituyeron las bases de la OCOA. Ahora, Tyler, sí. ¿Es descabellado pensar en la hipótesis de que se destruyó ese archivo? Porque uno podría preguntarse, ¿con qué finalidad gente involucrada en crímenes de este tipo, de lesa humanidad, a las puertas de la restitución de la democracia, pudo haber pensado en guardar eso? No es descabellado,
no existe el más mínimo indicio, sugerencia, ni siquiera indirecto de que tal cosa haya sucedido. Lo que hay son especulaciones, pero fíjese que quienes recogemos testimonios de esa época, porque tenemos que recogerlos porque estamos en búsqueda precisamente de cosas que pasaron en esos contextos, no hemos encontrado ese tipo de testimonios, de vestigios, de sugerencia de que haya habido una quema generalizada de archivos. Usted sabe que este tema de que hubo destrucción completa sería algo así como la operación zanahoria de los archivos, digamos, ahí está. Bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando nosotros excavamos, nosotros con el tema de la operación zanahoria somos muy agnósticos, ni creemos ni dejamos de creer. Si encontramos evidencia, pues allí estará y nos indicará. En realidad, cuando nuestros antropólogos van mirando la Tierra después de la retroexcavadora y se va haciendo todo el análisis, también están mirando a ver si no hay operación zanahoria para establecerlo, ¿no? O sea, estamos buscando el destino de los desaparecidos, o qué fue lo que pasó con ellos, pero entonces uno va mirando todo. Nosotros esos elementos no los tenemos. Más bien que lo que tenemos por datos como por el archivo Berruti, por ese tipo de cosas, es que hay archivos. Claro. Ese es el dato objetivo que tenemos hasta ahora. O sea, no que haya habido archivos quemados, o sea, porque el archivo quemado usted se entera por algún testimonio, o porque alguien le diga, mire, ¿sabe qué? Acá encontré una orden. Difícilmente se quemaron un archivo sin que hubiera una orden, ¿verdad? Entonces, acá está, estas fueron las disposiciones. Nos mandaron limpiar todo lo que fueron los últimos 10 años, porque decían que era mucho papel. No tenemos nada de eso. Ahora, si mira una búsqueda exhaustiva en el Estado o en las dependencias militares, usted dice que sí sería posible ir a ciertas unidades que, por su participación en el terrorismo de Estado, podrían llegar a tener información muy valiosa. Ahí sí, hacer auditorías en dependencias concretas. Y yo creo que por algún lugar hay que empezar, y quizá esa sea una fórmula. Puede haber otras fórmulas que sean más inteligentes que esto. ¿Y eso se propuso, se puede llevar adelante? ¿Se puede llevar adelante si lo propone la institución? O sea, Bueno, es una propuesta que esto requiere una orden ejecutiva. Claro. Depende de la voluntad del Poder Ejecutivo, pero se ha hecho. Pero ya los familiares han proporcionado información, por ejemplo, sobre, yo no lo he hecho, pero sobre un supuesto archivo central. Creo que están esperando respuestas sobre eso de la OCOA. Sí. O sea, no es que este tema no haya sido planteado. Ahora, Wilder, en un país que tiene desde el año 2005 una política activa, con sus claroscuros, pero una política activa de búsqueda de cuerpos, de personas desaparecidas en distintos predios, pero incluyendo lógicamente unidades militares. ¿Faltó hacer lo mismo con esa antelación, o se perdió tiempo en proponerse algo parecido con respecto a la búsqueda de archivos, que es lo que estamos discutiendo ahora? Y a mí me parece que sí, o sea, yo le aclaro que a veces uno dice estas cosas y después al rato están politizadas, y viene alguien y empieza a comparar regímenes y periodos políticos, mandatos presidenciales, etcétera. Yo no estoy hablando de eso. Entonces, a mí lo que me importa es saber si se hizo o no lo que era suficiente. Pues hoy en día me parece a mí que hallazgos como el así llamado archivo Berruti, que qué bien la doctora Berruti cuando lo encontró, que mandó que se sistematizara, se estudiara y se entregara a historiadores, ¿no? Hay que felicitarla por eso, ¿no? Pero cuando se encuentran cosas de esas, de pronto también allí podríamos haber dicho, bueno, esto está acá, existe, hagamos una búsqueda sistemática. Antes de que cambiara el gobierno, con mi colega Mota, Mariana, con la que estamos delegados en esta tarea en la institución, recibimos materiales de parte del Ministerio de Defensa. También ellos nos hicieron un traspaso de materiales interesante con el mismo resultado, diría yo. Pero a mí lo que me parece es que esto no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Estamos en un tema
Ustedes al principio apuntaban a los resultados de la institución. Estamos en un tema que hay un solo resultado que importa, es el único que implica que hemos avanzado y el único que da satisfacción, ¿verdad? Acá no hay claroscuros. O encontramos la verdad o no encontramos la verdad. No encontramos, un poquitito no sirve. Entonces, es el tipo de cosa en el que hay que extremar esfuerzos. Vamos a ver, o sea, estamos al principio de un periodo de gobierno, se han comprometido públicamente, ahora se trata de poner en práctica eso, ¿no? Justamente, Tyler, ¿en qué están las excavaciones en predios militares, en los batallones 13 y 14? Usted sabe que nosotros pudimos mantener, gracias a la buena voluntad también de los colegas antropólogos, que se jugaron todos, durante todo este periodo de la pandemia prácticamente mantuvimos las excavaciones, salvo el último mes y medio, porque en el último mes y medio, hace poco lo estaban discutiendo en la radio, mientras yo esperaba sobre los altísimos índices de contagio, resolvimos que no queríamos que se estuvieran trasladando, algunos de ellos viajan desde muy lejos para llegar a los lugares de excavación, pero hace una semana empezamos otra vez, o sea que paramos por 5 semanas, donde en el área de comunicaciones, que es atrás del batallón 13, ¿verdad? Sí. O sea que tiene continuidad territorial con el ex batallón 13, el servicio material de armamento, y en Toledo, en el batallón de paracaidistas 14. Entonces en esos 2 lugares retomamos excavaciones y teníamos 2 áreas nuevas en comunicaciones, ahí atrás del batallón 13, y el viernes pasado terminamos una, que era un área chica, que es muy chiquita, pero que había un testimonio muy fuerte, muy sólido y coherente. Bueno, excavamos, no encontramos, y esa área se cerró. Y nos queda otra área, que es la que tiene la continuidad más directa, solo cruzando un hilo un arroyito que hay allí, con el batallón 13, que es bastante más grande y es más complicada porque se anega mucho, entonces se hunden las máquinas, hay que ir con cuidado y tiene otras exigencias. Eso en cuanto al 3 comunicaciones. En el 14 también hemos cerrado algunas áreas, pero hemos abierto otras por testimonios nuevos que habían llegado, así que tenemos en este momento 3 áreas en desarrollo, en plena investigación, y una en espera, que es un área muy grande, queda pegada al memorial, y bueno, nos va a llevar un tiempo eso también, por lo menos durante este año. Tyler, y para finalizar la entrevista, ¿en qué están los datos del material incautado en el allanamiento en la base aérea número 1, en el marco de esta investigación de la institución que incautó libros de vuelos de la Fuerza Aérea? Los estamos procesando todavía. Ese material, eso también son archivos. Sí. Ese material que fue obtenido con el trabajo del fiscal Percival y también gracias a él, ese material requería un grado de estudio muy muy minucioso, porque además requería cotejo casi renglón a renglón con materiales que nosotros ya teníamos y con información que ya teníamos, y está siendo analizado. Todavía no tengo un informe final sobre ese material, pero creemos que es de interés. Es de interés lo hallado hasta el momento ahí. Sí, estuvo bien ese trabajo que se hizo, estuvo bien hecho, pero bueno, de cuánto interés y cuánto nos lleva a donde queremos ir tenemos que ver, pero precisamente del cotejo de información que está en ese material con otra información que teníamos disponible, puede surgir. Esto estoy elaborando, pero ahí no puedo especular más, porque si no entraría verdaderamente en un ámbito demasiado especulativo, pero creemos nosotros que puede ser de interés, pero no puedo decirle más, porque además es una investigación en marcha, así que puede ir para distintos lugares, ¿verdad? Wilder Tyler, presidente del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias. 97.9 FM Montevideo.
102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.